Ok, entonces, una vez hecho una revisión de estos conceptos básicos, de algunas definiciones de la tecnología, donde vemos que entre los elementos básicos que se considera está la ciencia, la tecnología, aquella procedimentación que ofrece la ingeniería, por lo tanto, los soportes básicos que ofrece de la tecnología es la ciencia y la ingeniería, la cual de alguna manera proporcionan vías para producir bienes y servicios que van a facilitar el quehacer del hombre. Las clasificaciones que vimos, de la tecnología, eh, pueden darse de acuerdo a su grado de incorporación o a través de una clasificación más genérica en tecnologías duras y en tecnologías blandas, o de acuerdo a su grado de modernidad en tecnología primitiva, tecnología moderna, tecnología atrasada, tecnología de punta, o de acuerdo en su desempeño industrial como tecnologías emergentes, clave y básicas. O sea que hay distintos tipos de clasificaciones de acuerdo a cómo se han abordado por los diferentes autores. Estaba mencionando también que el estadio de la tecnología actual dentro de una organización puede variar en el tiempo, de tal forma que debe ser vigilante la organización para observar aquellos cambios que se están produciendo y que de alguna manera ameriten este, eh, incorporar nuevos elementos para poder abordar el futuro con éxito. Eh, Di Marco, uno de los ejemplos, coloca a Di Marco en el pasado, uno de los autores eh, que desarrolló un poco de lo que sería el la ingeniería de software. Y en un principio, en su libro, eh, Proyectos, control del software, administración, medida, estimación, publicado en el 1982, él hablaba que no se puede controlar lo que no se puede medir, de tal forma que, eh, para todo había que hacer una métrica. Incluso la cantidad de código que se producía, la cantidad de líneas, etcétera, para poder determinar si los proyectos, iban en buen camino o no. En 2009 ya cambia su proceder, estamos hablando unos 30 años después, él ya piensa que no todo se puede medir, que aunque el control es importante, quizá uno de los más importantes, no es todo no se puede aplicar para todos los proyectos de software. De tal manera que, aunque hay muchos proyectos que han sido procesados sin mucho control, pero que administrado, que han producido excelentes resultados, tales como Google Earth, Wikipedia y otros más. Ahora, ¿cuál es la clave de esto? Si ya l los usuarios o los que intervienen en esos proyectos no los pueden controlar, eh, como se controlaba en un pasado. Es decir, no se puede controlar desde el punto de vista de el lugar físico donde se producen, las horas que trabajan, etcétera, sino ya son proyectos más descentralizados, son proyectos donde no hay un control directo sobre el personal, sino que lo que se procura es controlar son los resultados. Es decir, eh, ya no está pendiente este, del cuándo produce, sino qué produce y en qué momento lo produce para poder ver si se está desarrollando de manera satisfactoria. Entonces, ya dice, es que se puede administrar proyectos sin mucho control, entonces plantea que se puede manejar la gente y controlar el tiempo y el dinero. Es decir, hay una administración de quienes los hacen, y lo que busca controlar es el tiempo y el dinero, es decir, que se produzcan los elementos necesarios en el tiempo acordado y bajo los costos previstos. De tal forma que el concepto que se manejaba en un pasado, en el caso de la ingeniería de software, ya comienza ya para ese entonces a cambiar, y lo que se
denota es que nosotros no podemos tomar las mismas premisas y aplicarlas todo el tiempo porque las circunstancias pueden obligar a cambiar. Y las empresas que no están vigilantes de los cambios que suceden, posiblemente puedan incurrir en desuso y tener como consecuencia e incluso hasta desaparecer del mercado. Hay empresas que no han prestado eh, observancia a los cambios que han habido en su entorno. Podemos tomar como ejemplo BlackBerry o Polaroid, en donde empresas tan, en donde BlackBerry en un principio se mantuvo cerrado en cuanto a su arquitectura de los teléfonos y la forma de cómo compartir la información, lo cual lo conllevó a un fracaso. Confiaron que con un mercado cautivo a través de un PIN podría, mantenerse en el tiempo. Mas, sin embargo, otras tecnologías emergentes, en el caso de la aparición de Android y otras tecnologías, fueron cambiando el concepto que se había manejando en el principio, haciendo más participativo, más abierto la producción de nuevas aplicaciones, no centralizada, en donde los usuarios comenzaban a crear su propia solución y que eran compartidos por otros usuarios. Esto conllevó a que BlackBerry tuviera un bajón y perdiera un segmento muy importante de más del 20% que tenía en telefonía y prácticamente ha desaparecido del mercado. Eh, el caso de Polaroid y el lo que sería el manejo de fotografía como Instagram, que en un principio se dedicó se proyectó para el manejo de imagen, de compartir fotos, dentro de la web, cambió el concepto en que se manejaba a través de lo que era la producción física de la fotografía a través de equipos. Entonces, un equipo muy pequeño como el que manejaban este tipo de nuevas aplicaciones desplazó compañías como Polaroid de más de 5.000 trabajadores que prácticamente la sacó de mercado. Estos son algunos pequeños ejemplos de donde se menciona que hay que estar presto a lo que está sucediendo en el entorno y las demandas que están requiriendo los clientes. El cliente, así como las compañías ofrecen productos y servicios, el cliente demanda eh, productos y servicios bajo unas características que al final las imponen sobre lo que lo pueda proveer los productores habituales. Entonces, el, el- el el hecho de que tengamos hoy una situación tecnológica privilegiada, no quiere decir que se tenga, todo el tiempo. Por lo tanto, los procesos de vigilancia y los procesos de estar pendiente de las cosas que están cambiando es primordial para poderse mantener en el tiempo. Durante más ahora en donde, el conocimiento que se produce a nivel mundial es bárbaro. Y vemos como un pasado, hace unos 10.000 años, tardó unos 10.000 años en duplicar el conocimiento a 7.000, prácticamente el conocimiento se está duplicando en forma instantánea. Lo que quiere decir que no podemos abordar todos los aspectos de producción de conocimiento, pero sí debemos estar pendientes de aquellos que más impactan a la evolución y el objetivo de la organización. Por lo tanto, cada vez hay que dedicarle mayor tiempo a prever, a vigilar y, y analizar las directrices que está tomando la aparición de nuevos elementos dentro de los consumidores y también de los coproductores que están haciendo los demás para poder mantenerse eh, en forma exitosa la organización. Toffler, bueno, el anterior gráfico pertenece a alguna, a una investigación que realizó en el pasado MIT, donde se ve gráficamente cómo es la duplicación del conocimiento. Aquí lo tengo hasta el 2003, pero claramente se ve la tendencia que, eh, que
Cada día tarda menos en duplicarse el conocimiento por la cantidad de facilidades que hay, pero también por la cantidad de productores de conocimientos compartiendo conocimiento que hay a nivel mundial. Toffler también habla de etapas de lo que sería de la humanidad y en esas etapas también plantea las características de tres etapas que habla, él lo menciona como tres olas, las características en un pasado que él conceptualiza como la primera ola donde era en los medios de producción básicamente era la tierra y él la califica como una ola agrícola. En los años 1800, 70 aproximadamente, aparece 1770, disculpe, aparece lo que sería la segunda ola y coincide con lo que sería la revolución industrial, la máquina que permitió hacer una producción a grandes volúmenes de productos y servicios, por lo tanto, eh, esto hace que los productos lleguen a sitios más distantes, los mercados se expandan y también la globalización se haga más explícita. Y eso abre nuevas oportunidades, abre nuevos retos, pero también abre nuevas amenazas porque hay proveedores externos que antes no se tenían que comienzan a aparecer. Y a partir de la aparición de la computadora y su forma de su generalización en la sociedad, entonces comienza a aparecer la hora de servicio, conocida también como el era del conocimiento, la información, la comunicación y la tecnología. Obviamente esto hace que los cambios se hagan mucho más violentos como se hacía en el pasado. Por lo tanto, hay que dedicar más tiempo para analizar esos cambios que están ocurriendo. Peter Drucker también habla de manera muy similar a la aplicación del conocimiento. Él lo ve en tres etapas en lo que sería la revolución industrial, caracterizada por aquella época o aquella etapa que él denominó Peter Drucker como la ola industrial, y se aplicó prácticamente entre los años de 1780 a 1880. Ya para 1880 y hacia la Segunda Guerra Mundial, Peter Drucker habla de una revolución productiva. Entonces ya no se hace la aplicación del conocimiento a las herramientas, a la producción de herramientas y procesos y productos, sino aplicarse al trabajo, de tal manera que comienzan a verse factores como la producción y la eficiencia y la eficacia sobre los productos o de los procesos sobre la producción de bienes y servicios. Y ya a partir de la Segunda Guerra Mundial en adelante, entonces habla de la revolución administrativa y básicamente se aplica el conocimiento mismo y coincide lo que otros autores hablan de la, la sociedad del conocimiento, donde comienza a tomar una gran prevalencia la posición del conocimiento como tal. Entonces ya no era quien tiene las máquinas, sino cómo la utiliza de manera más efectiva en la segunda fase, y ya en la tercera fase estamos refiriendo a quién tiene el conocimiento, lo que facilita producir nuevos bienes y le da una ventaja competitiva para la producción de nuevos productos y servicios, para innovar y para innovar. Entonces, esta revolución administrativa genera un nuevo conocimiento y se aplica el conocimiento existente mediante la investigación y desarrollo o mediante una investigación básica. Entonces, eh, eh, aquí comienzan a haber elementos de dónde está el conocimiento que requiero, cómo lo adquiero para facilitar la producción de nuevos bienes y servicios. Y esos son aspectos que considera la tecnología. Cómo asimilo el conocimiento, cómo transfiero el conocimiento, cómo transformar ese conocimiento para hacerlo más eficiente y que produzca nuevos bienes o servicios, y cómo aplico y gestiono el conocimiento. Entonces, ya comienza a centrarse toda la administración y la actividad en ese conocimiento, primordial para la subsistencia de las organizaciones hoy en día. Entonces, ese conocimiento básicamente se puede ver en dos etapas. Entonces, sería conocimiento
que, eh, que las empresas comienzan a aplicarse y que de alguna manera comienzan a diferenciar unas de otras. Anteriormente se medía el capital o el valor de una empresa básicamente por los activos que poseía el libro, pero comenzaron a haber características distintas con empresas como IBM, con una pequeña cantidad de activos con relación a grandes empresas petroleras, pero que en el mercado valían mucho más o tenían un valor equiparable. ¿Dónde está la diferencia en que dos empresas valgan de forma similar, pero que una tenga muchísimo menos activos que otra? Entonces, ¿en qué se deriva o en dónde está la diferencia para equiparar los valores de mercado? Y una de ellas era el conocimiento que posee esa empresa para poder producir bienes y servicios que lo hacen que aumente su valor. Es decir, la potencialidad de la empresa versus los activos, la potencialidad de la empresa para producir bienes y servicios y transformarlos en ingresos, en beneficios para la organización versus los activos que posee. Entonces comienza a hablarse de esos activos intangibles. Entonces podemos clasificar los recursos en la organización como activos tangibles o activos intangibles. Los activos tangibles son activos físicos, materiales, observables, que aparecen reflejados dentro de la contabilidad y que están de alguna manera sujetos a depreciación. Y los activos intangibles son aquellos activos inmateriales que no son físicos, se localizan en los seres humanos o se obtienen a partir de procesos, sistemas y cultura de la organización. Entonces, esos aspectos de alguna manera potencializan la capacidad de la empresa para producir bienes y servicios y, por supuesto, eh, producir beneficios. Estos activos intangibles, de alguna manera, en un pasado comenzó a- a encargarse este, la, el- la contabilidad financiera, ¿no? Un poco a la que sería la contabilidad tradicional. Entonces, comienza a formar parte de lo que sería el capital intelectual. Entonces, las eh, empresas como la escandinava, comenzaron a procurar y a preocuparse, a medir ese capital intelectual y de alguna forma este, eh, determinar, contabilizar el valor de mercado de una empresa. Entonces, ¿cuál es, ¿cómo se puede definir ese capital intelectual? Scandia, una de las empresas precursora de lo que sería la gestión del conocimiento y le dio a valor a lo que sería el conocimiento dentro de la organización, define el capital intelectual como la posesión de conocimiento, experiencia aplicada, tecnología organizacional, relaciones con clientes y destrezas profesionales que dan una ventaja competitiva en el mercado. Es decir, quien posee conocimiento tiene una mayor posición para asumir con nuevos retos con mayor posibilidades de éxito. El el capital intelectual es la denominación genérica comúnmente aceptada para designar el valor del conjunto de activos intangibles poseídos por una organización. La valorización de estos activos corporativos de naturaleza inmaterial o intangible es una actividad de la que se ha ocupado tradicionalmente la contabilidad financiera como la manejé en pasado. O sea, se está procurando cómo yo mido o cómo se mide ese valor, ese capital intelectual y cuál sería el valor que tiene para la organización. Sánchez habla que es el capital que reside en la cabeza de las personas y Scandia complementa su anterior posición y dice que el valor del capital intelectual es el grado en que los activos intangibles pueden convertirse en rendimiento financiero de la empresa. Por lo tanto, de alguna manera, ese capital intelectual comienza a tomar un valor preponderante
que no se había presentado en el pasado. Entonces, el capital intelectual, de alguna manera, se clasifica como capital humano, el estructural y el relacional. El capital humano es aquella capacidad que tiene las personas o el conocimiento que poseen para producir bienes y servicios. Son conocimientos, experiencias, destreza, educación, habilidades, aprendizaje, valores, actitudes y capacidades de los miembros de la organización. Es lo que algún autor mencionó en el pasado, es el capital que reside en la cabeza de cada uno de los trabajadores o de las personas que pertenecen a la organización. Competencias y potencialidades de los trabajadores, aquellos los que son capaces de hacer. Valores, cultura y filosofía de la organización, como es el ambiente organizacional que de alguna manera puede influir de manera positiva o negativa, dependiendo de las circunstancias, a producir mejores bienes y servicios. Es propiedad de las personas, como se dijo en un pasado. El capital estructural es aquel que ya pertenece a la organización y es el conocimiento que de alguna manera está convertido en cultura, normas, procesos, procedimientos, base de datos, patentes, marcas, métodos, procedimientos de trabajo que maneja la organización. Es propiedad de la organización y es un conocimiento sistematizado, explícito o interiorizado por la organización. Vemos que hay algunos autores como Nonaka Takauchi y otros que dentro de la gestión de conocimiento tratan de convertir el capital eh, implícito en un capital explícito, sistematizable, que pase de la cabeza de los empleados, de las personas, a formar parte de una manera sistematizada, a formar parte de aquel conocimiento explícito de la organización. Y el capital relacional es aquel capital que le permite relacionarse a la organización con su entorno, tanto con proveedores como con sus consumidores. Surge por el intercambio de información con externos relacionados de la organización con los agentes de su entorno. La organización no puede controlarlo completamente, pero sí es importante que lo considere para mejorar sus relaciones y que pueda, por una parte, obtener información importante que pueda afectar su organización también para poder estar al tanto de las nuevas tecnologías y los cambios que van surgiendo, pero también para poder hacer llegar los productos a sus clientes, pero también poder saber cuáles son los cambios que puedan haber en, en los consumidores y en sus preferencias o en sus nuevas necesidades. Bueno, ya para la próxima clase, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. En la próxima clase estaremos ya abordando un poco lo que sería la gestión tecnológica. Hoy es lo que hemos visto es algunos conceptos básicos importantes que nos van a permitir entender un poco cuando ya nos metamos más en lo que sería la definición de la gestión tecnológica. Entonces, si tienen preguntas hasta este momento, pueden. Andrea.